seguimos con los estudios transversales. También llamados estudios o encuestas de prevalencia, estudios de sección transversal o estudios de corte transversal, haciendo alusión a este corte en el tiempo, ¿verdad? En un momento determinado. Este diseño está dirigido principalmente al estudio del número y distribución de los eventos de salud y enfermedad en una población. Ahora, no necesariamente en este estudio lo que se analiza son eventos de salud y enfermedad, sino que principalmente en epidemiología se utiliza para esto, pero en los últimos años también se ha estudiado mucho los determinantes sociales de la salud, ya como parte de el análisis que se hace en epidemiología y en salud pública. Está dirigido a principalmente explorar y generar hipótesis de investigación, al igual que el estudio ecológico que vimos recién. Está diseñado también para estimar la prevalencia de enfermedades y también identificar factores de riesgo de algunas enfermedades. Lo que nosotros medimos en estos estudios es la triada de persona, lugar y tiempo, ya que estos estudios responden a las preguntas que vimos en la primera clase de epidemiología, que es la epidemiología descriptiva. ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Dónde ocurre el fenómeno? ¿Y cuándo sucede? Y observamos dentro de esas preguntas la variable persona en toda su dimensión, la palabra lugar en toda su dimensión y la palabra tiempo en toda su dimensión. Y es decir, en la persona podemos nosotros evaluar, analizar y obtener datos en cuanto a un sinfín de variables que ustedes ya se imaginan y que seguramente ustedes han trabajado en algún estudio o simplemente en su trabajo del día a día, ¿verdad? Persona en cuanto a sus variables de algún resultado de algún examen, en cuanto a características psicológicas, en cuanto a si presenta o no algún problema de salud, supongamos caries dentales, algún examen que no se realizó, alguna inasistencia, medidas de peso, medidas de talla, etc. Es decir, todo un sinfín de variables que podemos, ¿verdad?, obtener de la persona. Y también en torno al lugar podemos nosotros analizar diversos lugares, que puede ser un hogar, un establecimiento de salud, un establecimiento educacional, lo que ustedes se imaginen, un lugar de trabajo, etc. Y en tiempo también este estudio es bastante versátil porque permite que nosotros midamos tiempo en esta ventana de tiempo que nosotros medimos, ¿verdad? Este tiempo puede ser meses, años, días, horas, ¿ya? Depende de lo que estemos midiendo. Por lo tanto, en este estudio o en este diseño transversal, nosotros trabajamos muy de la mano, ¿verdad?, con el detalle que podamos obtener de cada una de estas variables. La característica, digo, principal de este diseño es que no se puede establecer causalidad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no existe seguimiento, ya que recoge simultáneamente la exposición y el efecto, ¿ya? Es decir, en un minuto, en este tiempo, nosotros medimos causa y efecto en el mismo momento. No quiere decir que en el mismo día o en el mismo mes, sino que en el mismo momento, que es la ventana de estudio que yo me estoy proyectando. Y para que ustedes hagan una idea, una forma de poder diferenciar este estudio con otros es que muchos dicen que este estudio representa la foto de un momento, ¿ya? Es decir, yo tomo la foto de ese momento y describo lo que veo en esa foto en el momento en que se tomó, ¿ya? Y puede ser que esa situación que yo veo en esa foto haya cambiado
ostensiblemente al día siguiente o al mes siguiente o al año siguiente, pero yo me refiero a los datos que decidí tomar en ese momento. Por lo tanto, como no puedo medir qué fue primero o qué fue después, si fue la causa o fue el efecto, ¿verdad? No puedo establecer esta causalidad. Un ejemplo clásico de esta forma de medir, ¿verdad?, en que mido en el mismo momento y no sé cuál fue causa, cuál fue el efecto, es el ejemplo entre violencia intrafamiliar y alcoholismo. Ya si yo mido, ¿verdad?, estas variables en un momento determinado, violencia intrafamiliar y alcoholismo, pudiera yo no tener claridad qué sucedió primero, y un investigador podría estudiarlo de la siguiente manera: que primero hubo violencia intrafamiliar en el hogar y después los involucrados comenzaron a beber. Y por el contrario, pudo haber sido también que a causa del alcoholismo, ¿verdad?, comenzó la violencia intrafamiliar. Se dan cuenta que como yo las mido en el mismo minuto, no sé qué es lo que sucedió primero o después, cosa que sí sé si es que hago un diseño diferente, como un diseño de cohorte, porque yo sigo a las personas y voy viendo cómo fueron sus hábitos, cómo fue su comportamiento, hasta esperar que ocurra el desenlace que estoy estudiando, ¿ya? El diseño ya lo vimos, lo que se hace acá es un corte en el tiempo, ¿ya? Y ese corte en el tiempo ya vimos que podía ser un día, un año, 3 meses, lo que el investigador considere apropiado para medir lo que está tratando de demostrar u observar. Como también yo les decía, este diseño, ¿verdad?, yo decido analizar una población en particular. Supongamos que decido trabajar con adultos mayores, pero ¿qué adultos mayores? Tengo que ver, porque puede ser muy amplio pensar solo en adultos mayores. A lo mejor podría pensar en adultos mayores que participan en algún grupo de la comunidad, ¿ya? Y de esa población de adultos mayores que participan en algún grupo de la comunidad, yo saco de ahí una muestra representativa. ¿Y qué significa que sea representativa? Es decir, que las variables principales que yo estoy estudiando se representen fielmente en mi muestra de acuerdo a cómo se presentan en la población. Es decir, si mi población, como yo decía, eran los adultos mayores que participan en algún grupo de la comunidad, si la variable sexo se presenta con 70% de mujeres y 30% de hombres, mi muestra debiera estar representada de la misma manera si es que esa variable es importante para mí. Es decir, en mi muestra debiera haber la misma proporción, 70% de mujeres y 30% de hombres, ¿ya? A eso se refiere con una muestra representativa. Claramente, esta muestra representativa de la población tiene que ser calculada con un cálculo muestral adecuado a lo que yo voy a estudiar, y tiene que ser pensado, ¿verdad?, en relación a la muestra que yo voy a utilizar, si va a ser una muestra representativa en términos de estas variables, si va a ser una muestra representativa proporcional a una variable en particular. Bueno, esas son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Lo que sí que tiene que quedar claro que esta muestra tiene que ser representativa ¿de qué? De la población de donde yo la saqué. Otro punto a agregar, como para profundizar un poco en este diseño, es que yo ya les comentaba que nosotros acá observamos, ¿verdad?, estos 4 puntos importantes. Si seguimos con el ejemplo de la violencia intrafamiliar y alcoholismo, pudiéramos nosotros pensar que enfermo sería en este caso que sufrió violencia intrafamiliar y alcoholismo, en este caso que no sufrió violencia intrafamiliar, perdón, que sí sufrió violencia intrafamiliar, que serían los enfermos, pero no alcoholismo, y en este caso que no sufrió violencia intrafamiliar, pero sí alcoholismo,
¿verdad? Y que no sufrió violencia intrafamiliar y no alcoholismo, ¿ya? Enseguida vamos a entender por qué es importante ver esos 4 resultados para el análisis. Ahora, ya vieron que la población es importante, tiene que ser representativa, la muestra tiene que ser representativa de la población, y para eso hay que definir muy bien con qué población voy a trabajar, cómo voy a seleccionar mi muestra y por qué características me importa que esta muestra sea estratificada si es que así el investigador lo quisiese. Además, el investigador tiene que definir muy bien cuál va a ser su unidad de investigación, si van a ser individuos, familias, escuelas, fichas, etc. El tener una muestra representativa de la población base, es decir, de dónde vamos a sacar nuestra muestra, da validez externa al estudio. Por lo tanto, es muy importante que la muestra entonces sea representativa. Y tan importante es que lo vamos a ver con un ejemplo, porque aquí en este diseño puede ocurrir la falacia de Bergson. Muestra que refleja la composición de la población. Y aquí tenemos un ejemplo que sale en un papers que yo les voy a subir a la plataforma, que dice, ejemplo de falacia de Bergson. Dice, un cardiólogo desea estudiar a pacientes en alto riesgo de enfermedad coronaria, ¿ya? Por lo que solicita a los médicos de consulta externa recluten pacientes con hipertensión arterial. Los médicos de consulta externa identifican 3.000 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial y los invitan a participar en el estudio. Por diversos motivos, solo 300 de los 3.000 acceden a ser hospitalizados por un día para participar en el estudio. Con el fin de estudiar la relación entre obesidad y cardiopatía coronaria, el cardiólogo clasifica a los 300 pacientes de la manera siguiente, ¿ya? Es decir, aquí vemos una tabla tetracórica, donde tenemos 3 columnas, la columna de obesos, columna no obesos y el total, y tenemos la columna de cardiopatía coronaria, la fila, de cardiopatía coronaria, de no cardiopatía coronaria y el total. Si observamos, aquí están los 300 pacientes que decidieron hacer el estudio o prestarse, ¿verdad?, como sujetos de estudio, y tenemos un total de 30 obesos, de 270 no obesos, y por el otro lado tenemos 50 con cardiopatía coronaria y 250 que no tienen cardiopatía coronaria. Al hacer el análisis de la razón de Momios, que lo vamos a ver más adelante, nos encontramos con que la razón de Momio o el OR es de 2.8. Ya enseguida vamos a ver cómo se calcula, que es un cálculo de productos cruzados. 2.8, y su intervalo de confianza del 95% va de 1.27 a 6.5, y un valor P de 0.05. Cuando observamos este resultado, ¿verdad?, considerando ver el resultado de esta manera, es decir, cuando el resultado da mayor a 1 al infinito, quiere decir que es un factor de riesgo, y cuando da menor a 1, ¿verdad?, es de protección. ¿Cuánto nos da? El resultado del OR o de razón de Momio es 2.8, ¿cierto? Exacto, 2.8. ¿Qué es lo que es entonces protección o riesgo? Riesgo. Riesgo. Ya. ¿Y qué riesgo? ¿Quién me está diciendo en este caso? Que las personas obesas tienen mayor riesgo de presentar, ¿cierto?, cardiopatía. Exacto, muy bien, cardiopatía coronaria, y observamos estos datos y decimos, oye, es un factor de riesgo entonces, 2.8, veo que el intervalo de confianza, fíjense ustedes que también está sobre el 1, por lo tanto me aseguro que es un factor de riesgo, y más aún es significativo borderline, o borde de línea, o al borde del 0.05. Supongamos que pasa lo siguiente ahora. Posterior a esto, el cardiólogo de alguna manera logra estudiar a la población de 3.000 pacientes, es decir, ahora llega la verdad. Así como en la falacia ecológica, nosotros después veíamos la precisión individual, ¿verdad?, del ejemplo. Ahora vamos a ver si es que el investigador puede trabajar con la población total, que son 3.000 en el ejemplo, pacientes hipertensos, ¿cierto?
La tabla tetracórica dispuesta de la misma manera, la única diferencia son los números, ¿verdad? Porque ahora tenemos 3.000 en total. Al hacer el análisis de la razón de momios, nos encontramos que en verdad nos aparece, digo en verdad porque ahora sí que lo estamos viendo a todos, nos aparece una razón de momios de 1.45. ¿Qué pasó con en comparación a la anterior? Disminuyó el riesgo. Disminuyó, ¿cierto? Disminuyó de 2.8 a 1.45. Y veamos ahora el intervalo de confianza. Va de 0.94, es decir, está por aquí. Por favor, si me siguen en el puntero rojo, ¿cierto? Ahí está el 1. Está por acá, es decir, el intervalo de confianza pasó por el 1, que es el valor nulo, ¿verdad? Y llegó hasta por acá, más o menos, 2.25. Por lo tanto, inmediatamente yo digo, no, acá, ¿verdad? Esta razón de momio, el OR, ¿verdad? No me sirve porque está dentro del valor nulo el intervalo de confianza. Y ahora, si veo el valor P, ¿qué me aparece? Es mayor a 0.05, entonces no sería significativo. Exactamente, por lo tanto no es significativo. Es decir, si nosotros, fíjate tú, estudiamos, ¿verdad?, una muestra pequeña, pero que no fue bien sacada de la población. ¿Por qué no fue, digo yo, bien sacada o correctamente sacada de la población? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no es representativa de la población? Porque hemos dicho todo este rato, ¿verdad?, que en un estudio transversal la muestra tiene que ser representativa. ¿Por qué no fue representativa la muestra en este ejemplo? Quizá eran muy pocos. Puede ser, una alternativa pudiera ser que el tamaño muestral, ¿verdad?, supongamos que hizo el cálculo del tamaño muestral y les salieron a lo mínimo 450 y ellos calcularon 300. O ellos sacaron 300 o estudiaron 300, pero hay otra razón mayor. ¿Fue por conveniencia o no? ¿Qué creen ustedes? Claro que igual hubo un gran número de no obesos y de no... que no tenían alguna enfermedad coronaria, entonces igual podríamos decir que se eligió por ese lado. Claro, ¿verdad? O pudiera ser que a lo mejor los que estaban más sanos decidieron participar, o por el contrario, los que estaban más enfermos decidieron participar para poder apoyar el estudio. Y además que fíjense ustedes lo que dice aquí, por diversos motivos solo 300 pacientes acceden a ser hospitalizados por un día. Es decir, aquí no primó, ponte tú, alguna variable que dijera, ¿sabe qué? Este sí, este no, este sí, este no, la aleatorización. ¿Primó aquí la aleatorización? Para nada, ¿cierto? Por lo tanto, solo se estudiaron las personas que quisieron, es decir, eso es por conveniencia. Ya, entonces, con este sesgo o falacia de Bergson, queda absolutamente claro que la población tiene que ser, la muestra tiene que ser representativa de la población. Si no, nos podemos encontrar con estos problemas en que al observar los resultados de la muestra, nos puede aparecer una información que es estadísticamente significativa y de riesgo, a pasar a la realidad en que definitivamente el estudio no es significativo. ¿Ya? Profesora, pero para eso hay calculadoras para ver cuánta gente debe participar, ¿cierto? O sea, Claro, recuerdo haber visto ahí eso. sí. Uno pone, por ejemplo, el porcentaje el índice de confianza y la Algún cantidad de parámetro de general error. del universo. Claro. Sí, exacto, de población o universo, como dices tú, algún parámetro de error, ¿cierto? El nivel de confianza que uno quiere y ahí aparece el cálculo del tamaño muestral. Pero aparte de eso, la idea es que la selección de las personas sea aleatoria también, no de la manera que aparece aquí, que yo llamo a participar y el que llegó, llegó.
¿cierto? Porque ¿quiénes son los que habitualmente participan? Los que están más sanos, los que tienen alguna intención en particular por participar en el estudio, porque tienen algún familiar enfermo y quieren cooperar con el conocimiento científico. Es decir, pueden haber varias razones que hacen que esta selección no sea aleatoria. Por eso es que yo creo que soy una fan de la aleatoriedad, porque hace justamente que no se produzcan estas diferencias, ¿ya? Vamos a ver más adelante en otros diseños que la aleatoriedad es fundamental, ¿ya? Y en estos estudios también. Y además cómo selecciono la muestra, cómo veo mis variables estratificadas, por ejemplo, ¿ya? Es decir, yo pudiera a lo mejor haber elegido una muestra con la misma cantidad de obesos y no obesos, como decía algún compañero por ahí, ¿verdad? Porque hay diferencias porcentuales bastante grandes. Ya entonces podría haber escogido a lo mejor 100 obesos y 100 no obesos, ¿verdad? Y yo ir seleccionando cuáles sí, cuáles no, no solamente por la intención de querer ser parte del estudio. La prevalencia de punto o puntual está sujeta a modificaciones. Aumenta si el número de casos incrementa, por ejemplo, las migraciones o casos nuevos. Aumenta cuando se prolonga la duración de la enfermedad. Disminuye cuando existen casos que migran de la población y sujetos sanos que migran. Y disminuye cuando aumenta la tasa de mortalidad o la de curación. Esto no lo voy a pasar muy profundo porque tengo entendido que ya vieron esto con Maritza, pero solo para resumir, la prevalencia que ustedes de seguro la han calculado en sus trabajos, ¿verdad? El número de personas que tienen una condición partido por el número total de esas personas, ¿verdad? Aumenta sí o sí, supongamos que yo estoy trabajando con la prevalencia de hipertensos, aumenta si llegan a mi establecimiento de salud personas hipertensas de otros lados, ¿cierto? Un traslado, por ejemplo, me va a aumentar el número de pacientes hipertensos siempre y cuando los que llegan, ¿verdad?, tengan esa condición. Aumenta también la prevalencia de acuerdo a la duración de la enfermedad. Es decir, si una enfermedad crónica, claramente mi prevalencia va a ir aumentando siempre porque se van a ir diagnosticando hipertensos nuevos y estos hipertensos no van a sanar, por lo tanto va aumentando mi prevalencia. Por el contrario, disminuye esta prevalencia si es que migran, es decir, de los hipertensos totales que tengo, ¿verdad? Si es que se van a otro lado, si es que se van a otro consultorio, se cambian de comuna, ¿verdad? Va a afectar a mi prevalencia por dos vías, si es que son enfermos los que se marchan o son sanos los que se marchan. Y disminuye cuando aumenta la tasa de mortalidad o de curación. Claramente la prevalencia cambia también si tengo un grupo de hipertensos, ¿verdad? Y algunos de ellos mueren, mi prevalencia va a disminuir. Como también esta prevalencia va a disminuir cuando estoy trabajando con enfermedades que tienen curación, ¿ya? Veamos el análisis, el primer análisis que se puede hacer en estos estudios transversales es los análisis de proporción, ya que es lo simple que yo les decía que ustedes han hecho en sus trabajos, porque la prevalencia es una proporción, es un porcentaje. Y algunos ejemplos son la proporción de personas que se encuentran enfermos al momento de la evaluación, la prevalencia de asma en la población X, la proporción de niños con correcto desarrollo del lenguaje o la proporción de adultos mayores postrados, ¿ya? Es decir, nosotros calculamos la prevalencia habitualmente y les doy algunos ejemplos de lo que ustedes pudieron haber hecho. Ahora, existen, así como la prevalencia puntual, que la veíamos recién, también existe la prevalencia de periodo. La prevalencia puntual, el número de individuos hospitalizados, por ejemplo, por un cuadro X. El numerador sería el número de individuos hospitalizados por el cuadro X, y el denominador sería el total de pacientes hospitalizados o internados en este hospital Z, ¿verdad? Y tiene que ser obviamente hospitalizados por el cuadro X. Y la prevalencia de periodo, lo que cambia
a diferencia de la prevalencia puntual, les digo enseguida que el denominador, ¿verdad?, en este caso es la población durante todo el periodo en estudio. Que lo que es la frecuencia de una enfermedad en un periodo de tiempo y expresa la probabilidad que un individuo sea un caso en cualquier momento dentro de un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Habitualmente la que ustedes calculan es la prevalencia puntual, pero también existe esta prevalencia en que en el denominador ya se agrega el tiempo en estudio. Y tenemos algunos ejemplos de cómo se muestran estos resultados. Esta lámina yo ya se las he mostrado. Y aquí tenemos un resultado clásico de un estudio transversal con muestra nacional, que es la encuesta nacional de salud, una encuesta nacional, ¿verdad?, que tiene muestra representativa de la población y que nos presenta un dato, una proporción, ¿verdad?, de una condición en particular, que en este caso es la sospecha de hipertensión arterial, y cómo este dato lo podemos ver y analizar por diferentes variables, en este caso fue según sexo. También podemos encontrar este análisis en estudios transversales con investigaciones puntuales, no investigaciones como la anterior que son nacionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se muestra la distribución de algunas variables, un estudio cualquiera, ¿verdad?, que muestra, ¿verdad?, cómo se presentan estos análisis descriptivos en cuanto a proporciones. Aquí tenemos, por ejemplo, las variables edad, actividad física, estado nutricional y sexo. Aquí tenemos edad, ¿verdad?, donde se muestra el total en N y el porcentaje. ¿Ya? Y ahí aparecen los porcentajes, que en este caso serían las proporciones. Habitualmente nos cuesta en salud hablar de prevalencias de actividad física, prevalencia de algún hábito, prevalencia de, supongamos, de actividad física. Habitualmente lo vemos en proporciones, pero en estricto rigor también es una prevalencia, ¿ya? Y tenemos un análisis en particular, que es la razón de prevalencia. Aquí tenemos una tabla tetracórica, que fue la misma que vimos para ver el ejemplo de Bergson, en que tenemos casilla A, B, C, D y la sumatoria de columnas y de filas. Y tenemos por un lado los enfermos y los no enfermos, y por otro lado los expuestos y los no expuestos. La razón de prevalencia se calcula con la siguiente fórmula: A dividido por A más B, es decir, A dividido por A más B, donde aquí tenemos los enfermos expuestos, ¿verdad?, por el total, dividido por C dividido por C más D. Aquí tenemos los enfermos pero no expuestos, ¿verdad?, que es dividido por esta C más D, que es esa fila, y eso nos da la razón de prevalencia. Vamos a hacer ejercicios más adelante cuando tengamos que ver las medidas de asociación. Si este resultado en algún ejemplo nos diera 1 o igual a 1, significa que la prevalencia de la enfermedad es igual en los sujetos expuestos que en los no expuestos. Si el resultado es mayor a 1, significa que la prevalencia de la enfermedad es mayor en los expuestos que en los no expuestos, y menor a 1 significaría que la prevalencia de la enfermedad es mayor en los no expuestos en relación a los expuestos. Para que quede más claro, pensemos en el ejemplo que veíamos de las personas que sufrían violencia intrafamiliar y que la exposición era al alcoholismo. Podríamos pensar aquí que la prevalencia, en este caso de violencia intrafamiliar, es igual en los sujetos expuestos, es decir, que son alcohólicos o que no son alcohólicos. Si fuese mayor a 1, la prevalencia de violencia intrafamiliar sería mayor en los alcohólicos que en los no alcohólicos, y menor a 1, la prevalencia de violencia intrafamiliar sería mayor en los no alcohólicos en relación con los alcohólicos. Esa sería la forma de darle lectura a la razón de prevalencia.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los estudios transversales? Muy realizados, muy ejecutados, muy desarrollados en pregrado los estudios transversales. La ventaja es que permite explorar asociaciones entre múltiples exposiciones y efectos, son sencillos de desarrollar, tienen menor costo comparado, por ejemplo, con los estudios de cohorte, que son estudios que demandan bastante tiempo y seguimiento, por lo tanto bastante dinero en seguir a las personas y tomarle exámenes a través del tiempo. Son útiles cuando se precisa valorar el estado de salud y las necesidades sanitarias de una población, es decir, muy útiles para tomar decisiones en salud rápidas, ¿ya? Tiene mucho valor cuando se quiere estudiar factores de riesgo que no se alteran con el tiempo, por ejemplo, enfermedades de larga duración. Menor tiempo de recolección de datos, porque las ventanas no son muy grandes como los estudios de cohorte. No requieren seguimiento como los estudios de cohorte también. Permiten identificar las enfermedades con mayor prevalencia y permiten generar hipótesis. Un punto que quisiera aclarar es este, que dice, permite identificar las enfermedades con mayor prevalencia, es decir, este tipo de estudios se trabaja, ¿verdad?, con enfermedades que tengan una alta prevalencia, porque es muy difícil que nosotros en la población general, por ejemplo, queramos hacer un estudio de prevalencia con enfermedades que son poco prevalentes. Ponte tú que si quisiéramos hacer un estudio de cáncer de piel, lo más seguro es que trabajemos poblaciones o trabajemos universo y resulta que nos encontremos con muy pocos casos que nos permitan alcanzar una muestra que sea significativa. Y las limitaciones principal, que no puede establecer causalidad. ¿Por qué? Porque mide la exposición y el desenlace en el mismo momento. No existe una secuencia temporal entre la exposición y desenlace. Ya sabemos que las dos se miden en el mismo momento, por lo tanto no sabemos cuál fue primero o cuál fue después. No son útiles para enfermedades de baja prevalencia, lo que yo les estaba diciendo recién con el ejemplo de cáncer de piel. Solo se trabajan con casos prevalentes y no incidentes, y no permiten identificar riesgos de futuros eventos, es decir, no sirven estos estudios para predecir. Si queremos predecir o queremos ver la incidencia, tenemos otros tipos de diseños. Eso es lo que les quería mostrar en relación a los estudios de prevalencia.